cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado que dice las ofensas a la castidad, dentro de la explicación del sexto mandamiento en la que nos encontramos. Concluimos este apartado con el último punto que nos faltaba, que es el 2356. Sobre la violación. Habíamos hablado de la prostitución, de la pornografía, fornicación, masturbación, lujuria. El último punto lo reserva a este mal moral tan grave, ¿no? Gravísimo, el de la violación. Dice así este punto, 2356. La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, incesto o de educadores con los niños que les están confiados. Bueno, pues vamos a comentar este punto, que es duro comentarlo, porque también a veces cuando descendemos a lo más sórdido de la condición humana, la verdad es que, claro, también sufrimos, ¿no?, de poder comentar el que estos pecados puedan tener lugar. Decía George Bernanos, ¿no?, decía en una cita que recientemente yo incluía en un artículo, decía que el auténtico misterio, más que el sufrimiento, incluso, ¿no?, más que el sufrimiento mismo, es la libertad del hombre, ¿no? Es el mayor misterio, el de la libertad del hombre, cómo es posible que podamos utilizar la libertad de una manera pues tan antagónica, ¿no?, de una manera o de su contraria. Bueno, hablemos pues de la violación. Yo creo que para introducir este tema habría que decir que hay dos ámbitos bastante distintos, ¿no?, en los que puede tener lugar la violación. Uno es la violación al margen de cualquier tipo de relación con la persona violada. Pues así se entiende la palabra violador, alguien que viola a una persona que ni siquiera conoce, ¿no? Que esto quizás está más en el ámbito de una mera delincuencia, algo que es similar al de el terrorista o el atracador o el que asalta un banco. Existe ese tipo de violación. Pero claro, generalmente no suele ser el ámbito en el que tiene lugar la violación. Este caso de violación pues no deja de ser, estadísticamente hablando, muy minoritario, aunque esto aparezca mucho en los periódicos, etcétera, pero el ámbito en el que con más frecuencia tiene lugar la violación, la violencia, es en el ámbito de la pareja. Bien sea la violencia doméstica, o sea, bien sea una violencia pues no doméstica, en el sentido de que no hay estrictamente convivencia, pero en el seno de una relación que acaba siendo violenta. Son dos ámbitos pues distintos, pero el segundo, desde luego, es el que más nos interesa, porque es el que más cerca puede estar de nosotros, ¿no?, y en el que pueden existir determinadas complicidades, ¿no? En cualquier caso, los dos fenómenos pues tienen yo creo que causas comunes, tienen causas comunes. Yo me voy a referir sobre todo al segundo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta violencia, ¿no?, de esta violencia doméstica, de esta violencia hacia la pareja, de esa violación, de ese uso, de ese recurso, ¿no?, al sexo de una manera violenta? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues a mí se me han ocurrido reseñar una serie de causas, ¿no?, que ya hemos ido un poco viendo en puntos anteriores también de esta explicación del sexto mandamiento. Yo diría que una primera pues es la cultura pansensualista y hedonista. El hedonismo, que es la concepción o la aproximación, el ideal del sexo como puro placer. El sexo como objeto de comercio y de consumo. Esto, sin duda alguna, es una de las causas que condiciona muchísimo, ¿no?, pues esta violencia o esas violaciones, esa violencia doméstica o esa violencia con las parejas. Esto condiciona mucho. Y es que además es tabú decir esto. Es que es tabú. Porque estamos en una sociedad en la que, afortunadamente, dentro de las incoherencias tan grandes que existen de los valores, que algunas cosas son políticamente correctas y otras son políticamente incorrectas, y bueno, pues gracias a Dios, socialmente es rechazado
en los valores de nuestra sociedad, la violación es totalmente rechazada en nuestros valores, ¿no? Y así se hacen leyes, pues intentando combatir la violencia doméstica, etcétera, pero al mismo tiempo tienen muy poco éxito este tipo de se crean incluso instituciones, teléfonos de socorro, etcétera. Se está haciendo un gran esfuerzo por luchar contra la violencia doméstica, ¿no? O la violencia hacia las parejas, ¿no? Nunca se había hecho tanto esfuerzo. Y sin embargo, nunca había aumentado tanto esta violencia. Claro. Algunos dicen, no, es que antes no se conocía y ahora se conoce. No, pero hay cosas que no se pueden tapar, como es el índice de fallecimientos. Entonces estamos viendo que al mismo tiempo que esta sociedad lucha, ¿no? Lucha contra esa violencia sexual, no lo consigue atajar, ¿no? Y hay muy poca reflexión autocrítica de por qué está ocurriendo esto, ¿no? ¿Por qué en todos los planes de enseñanza, de estudio, etcétera, por qué es difícil tener a todos los medios de comunicación tan aunados luchando contra la violencia sexual? Porque en eso sí que hay un consenso muy grande y todos los medios de comunicación están a una con los planes de educación y no hay nadie que disienta. O sea, es decir, que es que en este punto todo el mundo está teóricamente de acuerdo, ¿no? Todo el mundo está en contra de la violencia sexual. Entonces, ¿cómo es posible que estando toda la sociedad a una, sin embargo, no lo consigan y los datos van en el sentido opuesto? Pues es porque es que está ocurriendo que estamos cayendo en esa contradicción, ¿no? Que por el día tejemos y por la noche destejemos. Porque estamos al mismo tiempo estamos alimentando la bestia y luego la queremos tener atada con grilletes y con cadenas. Y claro, es muy difícil. Si alimentamos la bestia, pues a la bestia coge más fuerza. Entonces, ¿a quién me refiero con la bestia? Pues me refiero con esta especie de obsesión pansexualista que estamos continuamente alimentando. Y de poco me sirve a mí, ¿no? Pues que en nuestra cultura luchemos contra la violencia sexual si al mismo tiempo hay hay un fomento totalmente liberalizado de la industria consumista del sexo, que acaba generando una auténtica obsesión. La pornografía hace un daño tremendo. Fijaros bien, yo no me imagino un violador que no sea consumidor de pornografía. Es que no me lo imagino. No quiero decir que todos los consumidores de pornografía vayan a ser violadores, eso no lo digo, ¿no? Pero sí digo lo contrario. O sea, me parece que es imposible, hoy en día, que un violador no sea un obseso consumidor de pornografía. Claro, es que estamos alimentando la bestia, ¿no? Y si por algo se caracteriza, pues este mundo de la pornografía, por esta comercialización del sexo, es por reducir la persona del otro sexo o del propio sexo, en caso de la vivencia de la homosexualidad, ¿no? Por reducirla a un objeto de consumo. O sea, es decir, es algo, no es alguien, es algo que yo compro, algo que yo utilizo, algo que yo tengo. Pues claro, luego pretender que alguien utilice algo con la delicadeza de si fuese alguien es muy difícil. Porque a mí usted me lo está reduciendo a la categoría de objeto. Ahora decirme a mí sí, pero trátelo como si fuese persona. Pero mire usted, si eso es contradictorio con lo anterior. O sea, lo tratamos como si fuese un Kleenex y ahora usted me dice que lo trate como si fuese una persona. ¿No se da cuenta que es contradictorio? Hay una gran hipocresía, por lo tanto, ¿no? O sea, porque aquí lo que está, una de las causas fundamentales que genera la violencia sexual es esta. Es esta. También añadimos a lo anterior, pues el hecho de que a esto se añade también que también existe pues una especie de cultura en la que parece que la violencia es un espectáculo, añadido al anterior, ¿no? La violencia es un espectáculo. Entonces resulta que hay todo un género en la pantalla en la que resulte, pues nada, allí pegarse porrazos, saltan los sesos por el aire, al otro le salta no sé qué, y uno dice, bueno, esto es un espectáculo. O sea, ¿la violencia es arte o qué? O sea, también esto ocurre. Y entonces esto se une con lo anterior. Y entonces hay que decir que la mezcla entre el culto a la violencia como si fuese un espectáculo, unido a la utilización comercial del sexo, bueno, pues de ahí se deriva lo que se llama el sadomasoquismo. Sadomasoquismo, por cierto, totalmente
totalmente permitido, en el que alguien pues parece que ha hecho un objeto de disfrute el causar dolor o el recibir dolor dentro de una vivencia totalmente degenerada de la sexualidad. Entonces, es que vamos a poner las cosas en su sitio. También esto está totalmente introducido, esta utilización de la violencia en las pantallas, luego ligada al tema de la sexualidad, con el sadomasoquismo, etcétera. Todo esto forma parte de una cultura en la que es muy fácil degenerar, muy fácil degenerar. O sea, es decir, de lo virtual a lo real es fácil dar el salto. Eso de que alguien tenga una especie de disfrute por la violencia y por el comercio del sexo en la pantalla, ¿no? Pero que luego de ahí ya sale al mundo real, y en el mundo real, pues las cosas son totalmente ya de sentido común y de razón, etcétera. No es tan fácil, ¿no? Muchas personas, los criterios morales de mi vida diaria en la calle muchas veces se realizan desde la pantalla, desde la virtualidad a la realidad. Bueno, esto también es importante. Más causas, ¿no? Más causas que están también un poco en el fondo, detrás, ¿no? de todo esto. Pues yo lo veo también claramente en lo siguiente, a ver si soy capaz de expresarlo, porque es un poco también complicado, ¿no? Yo creo que estamos en un momento cultural en el que las relaciones de pareja tienen un sentido posesivo, relacional, asfixiante. Esto no es nada positivo. Es decir, y es curioso, porque por una parte estamos en una cultura totalmente liberal, pero como el libertinaje es falso, al final el supuesto liberalismo de la pareja se acaba desembocando en un control posesivo. O sea, teóricamente somos liberales a tope, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, cada uno que haga lo que quiera. Sí, pero eso como es mentira, porque en el fondo sabemos que no somos liberales, resulta que entonces se da la mano una cultura aparentemente de libertinaje, pero eso lo compensamos con un control posesivo de la pareja, que no se le permite ni tal, ¿no? Y a ver, ¿qué has hecho? ¿Con quién has hablado? A ver, mándame un mensaje. ¿Y con quién estabas comunicando? ¿Con quién estabas hablando? ¿No? Pero oiga, esto es una psicología asfixiante, un sentido posesivo en las relaciones que no hay quien le permite a una vivir, ¿no? Pues esto está ocurriendo. Claro, cuando no se fomentan unos valores de respeto, de confianza, de lealtad, ¿no? Cuando uno no cree, o sea, cuando yo veo que mi pareja no ha sido educada en la lealtad, en la fidelidad, uno tiende a desconfiar del otro. Entonces, de esa desconfianza se genera, hay que estar todo el día pegados, ¿no? Porque si no estoy pegado, el otro me la pega. Me la pega, si no estoy todo el día pegado al otro, pues me va a ser infiel, ¿no? Me va a ser infiel. Y, a ver, ¿y por qué has mirado ese que ha pasado por ahí? ¿En quién estás pensando ahora mismo? No sé qué. O sea, hay unas relaciones posesivas de las que es muy fácil derivar a la violencia. Es muy fácil derivar a la violencia. Relaciones posesivas que no son normales, ¿no? Es que es así. O sea, punto 2356 sobre la violación. Estábamos hablando de qué causas morales, culturales están detrás, ¿no? de este aumento de la violencia sexual que padecemos en nuestras sociedades occidentales, ¿no? Creo que también es importante otra causa más que en la intervención anterior no hemos mentado, que es el tema de que existe pues una auténtica crisis de masculinidad. Claro, después de que ha sido denunciado culturalmente un machismo que ciertamente existía, ¿no? Después de que ha sido denunciado culturalmente, en ese momento el hombre se retrae y entonces dice, bueno, entonces ¿quién soy yo? Es decir, existe una crisis de la figura masculina muy superior a la figura femenina. La denuncia del machismo hace que el hombre no tenga a veces una pauta de cómo soy yo, entonces yo hombre. Parece que tiene que feminizarse el hombre para mostrarse ante los demás, ¿no? Y eso está generando una especie de machismo herido, unos complejos de no saber cómo reaccionar uno, ¿eh? Y entonces a veces, cuando existe una inmadurez de no saber pues vivir su masculinidad de una manera equilibrada, pues a veces revienta, es una especie de machismo herido, porque tiene una denuncia cultural frente a él que no ha madurado, y entonces de repente, de vez en cuando estalla y es muy probable que ese machismo herido estalle pues con episodios de violencia. Sin duda alguna hace un flaquísimo favor, ¿no? Pues el tema del alcohol.
y las drogas, o sea, es decir, la violencia sexual también está muy ligada al alcohol y a las drogas. Todos esto lo saben en muchos hogares españoles que ahora qué daño ha hecho, ¿no? El que sea culturalmente aceptado, el que alguien antes de llegar a casa pues tenga que ir tomando una ronda de vinos, ¿no? Madre mía, pero qué daño hace eso a las familias. Qué daño el que el padre llegue a casa tocado, ¿no? Y en ese llegar tocado pues, acabe expresando en el seno de la familia lo más amargo, lo peor de sí mismo, ¿no? Eso que en la calle él disimula, ¿eh? Qué daño tan grande hace eso. Y bueno, yo diría una última causa, ¿no? Una última causa, que es la falta de temor de Dios. La falta de temor de Dios es la causa última de todos los pecados, ¿no? Y en el fondo también es de este. Porque fijaros bien, aquí cuando se habla de violencia sexual, se suele entender violencia en el sentido, bueno, pues físico de la palabra, ¿no? El sentido físico, pero ojo, parece que aquí lo políticamente correcto es denunciar la violencia en el sentido físico y psicológico, que también eso se denuncia, ¿no? Pues como hay una especie de terrorismo del miedo, de los chantajes, a veces en el seno de la pareja, etcétera. Bien, pero además de la violencia física y psicológica, hay también otra violencia, que es la violencia moral, la violencia de las conciencias. Un poco a toda la que me he referido yo, que nace de una sociedad que da la espalda a la ley natural y a la ley de Dios, y por falta de temor de Dios estamos haciendo una violencia a la ley moral, una violencia a las conciencias, y de ahí después es muy fácil caer ya en la violencia física, en la violencia sexual y en la violencia psicológica. Bueno, pues esto vaya un poco así como una pequeña exposición que he querido hacer de qué hay detrás, ¿no? Qué es lo que genera este aumento de la violencia sexual. Este punto del catecismo que hoy comentamos, el 2356, se refiere también, dice que más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, habla del incesto o de los educadores con los niños. La verdad es que hay que decir que una de las cosas más graves que puede ocurrir, pero que de hecho ocurre también, es que en el seno de las propias familias existe también el pecado horrendo de los abusos sexuales hacia los hijos. También, bueno, pues todo esto está inducido, por seguro, por muchos de los puntos anteriores que hemos dicho, por una capacidad de autoengaño, por una especie también de no poner a veces también las esposas, ¿no? Pues por miedo a destapar cosas, por esa especie de error de no querer destapar un escándalo, no querer ver la verdad, etcétera. A veces también hay que decir que, ojo, el espíritu cristiano no hay que hacerlo incompatible con el desenmascarar los problemas, o sea, hay que denunciarlos. La caridad, la misericordia, no las podemos a veces tomarlas como excusa para no denunciar y sacar a la luz determinados problemas que el no afrontarlos pues es mortal en el seno de la familia. La verdad es que es una de las cosas más delicadas que existe, es la ayuda que necesitan los hijos, especialmente las hijas, ¿no? Que han sido objeto de abusos por parte de sus padres, que con frecuencia a veces tienen bloqueos interiores que les impiden poder tener poder desarrollar una vocación para el amor y para el matrimonio, porque han sido tan heridas que les impide, ¿no? tener esa espontaneidad de poder desarrollar una relación de amor. A veces incluso también quien ha padecido la violencia sexual, curiosamente ha sufrido tal desorden que si no es purificado y sanado, él mismo también se puede convertir en maltratador. A veces los maltratadores han sido maltratados primero, paradójicamente, ¿no? Y sobre todo también estos episodios de abusos, de incesto en el seno de las familias, pues han solido generar a veces una lucha interior terrible entre el odio y el amor, ¿no? Una lucha terrorífica entre cómo amar a alguien que al mismo tiempo odio, y cómo perdonar a alguien que Dios ha puesto en el camino de mi vida como fuente de vida. Cómo perdono a quien me ha dado la vida y al mismo tiempo me ha hecho daño, ¿no? A ver, los sacerdotes hemos sido testigos de auténticos dramas
luchas interiores de quien ha padecido este tipo de heridas en su vida, en su infancia, y después tiene una lucha entre el amor y el... Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2356. Habla sobre la violación. Decía la última frase: más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, incesto, o de educadores con los niños que les están confiados. Hay un tema también muy doloroso que yo pienso que no debemos de hurtarlo o de ocultarlo en este programa, ¿no? Que sé que muchos de nosotros lo tenemos en mente, que es el que hayamos padecido muy dolorosamente, pues hayamos tenido noticia de que de la existencia de sacerdotes especialmente en Estados Unidos, que hayan sido acusados, y además algunos de ellos pues convictos, etcétera, hayan sido acusados de abusos de pederastia o abusos hacia adolescentes, etcétera, ¿no? Y creo que también es de justicia que hablemos de esto. Es verdad que estadísticamente hablando, pues digamos las situaciones o profesiones o ámbitos en los que con más probabilidad, ¿no?, o con más frecuencia se pueden cometer ese tipo de abusos, pues es el seno de la propia familia, o es pues las profesiones como son la enseñanza o equipos deportivos, etcétera, etcétera. Pero no estamos tampoco nosotros, ¿no?, exentos de esa posibilidad. Y claro, es especialmente llamativo el que eso tenga lugar, pues haya tenido lugar en personas consagradas a Dios, pues que se supone que sus principios religiosos tenían que hacerles totalmente inmunes, ¿no?, ante una barbaridad de este estilo. Entonces, yo pienso que también es algo que ha hecho sufrir tremendamente a la Iglesia, especialmente al Papa y a todos nosotros, ¿no? Y que tenemos también que hablar de ello, ¿eh? Y aunque sea brevemente voy a decir unas palabras, también sirviéndome de algunas declaraciones del Papa en su momento. Bueno, lo primero decir que especialmente esos casos que fue en Estados Unidos, ¿no?, donde han tenido pues una incidencia especialmente importante, estos casos no pueden dejar sería injusto profundamente, ¿no?, que incluso en la propia Iglesia de Estados Unidos diesen la impresión o dejasen una imagen pues que pusiese bajo sospecha a todo el clero, a todos los religiosos, etcétera. Sería profundamente injusto, ¿no? Los casos que hemos hablado que hemos conocido de Estados Unidos, por mucho que hayan sido pues muy desgraciadamente numerosos, pues no han pasado de ser el 1%, no han pasado de verse implicados en ellos, ¿no?, de una manera convicta, pues el 1% del clero estadounidense, que ciertamente es muy grave, pero sería injusto que el 99% restante tuviese que padecer esa falta de confianza del pueblo de Dios en los sacerdotes. Sería profundamente injusto. Bueno, pues os leo unas palabras del Santo Padre que más o menos reflejan esto mismo que estoy diciendo, ¿no? Dice: tampoco deberíamos olvidar el inmenso bien espiritual, humano y social que la gran mayoría de los sacerdotes y religiosos en Estados Unidos han hecho y siguen haciendo. La Iglesia Católica en vuestro país, es un discurso del Papa a los obispos, ¿no?, de América. La Iglesia Católica en vuestro país ha promovido los valores cristianos con gran vigor y generosidad. Una gran obra de arte ha sido manchada, pero conserva su belleza. Es una verdad que toda crítica intelectualmente honesta debe de reconocer. A las comunidades católicas en Estados Unidos, a sus pastores y miembros, a los religiosos y religiosas, a los profesores de las universidades y escuelas católicas, a los misioneros estadounidenses en todas las partes del mundo, se dirige el profundo agradecimiento de toda la Iglesia Católica. Bueno, pues esto es importante decirlo también, porque sería muy injusto, ¿no? Pero al mismo tiempo también el Papa es valiente y cuando habla de esto también pone el dedo en la llaga, ¿no? Y dice: el abuso de jóvenes es un grave síntoma de una crisis que afecta a toda la sociedad, pero también a la Iglesia, ¿no? Es una profunda crisis de moralidad sexual, de relaciones humanas, ¿eh? Al afrontar el problema del abuso, la Iglesia debe ayudar también a sus miembros a comprender que esta crisis se nos ha metido a todos en el corazón. Debe quedar totalmente claro a los fieles católicos, dice el Papa a los obispos americanos, que estamos preocupados ante todo por el bien espiritual de las almas.
La gente necesita saber que no hay lugar en el sacerdocio y en la vida religiosa para quienes dañan a los jóvenes. Tienen que saber que los obispos y los sacerdotes están totalmente comprometidos en la plenitud de la verdad católica sobre los asuntos de moral sexual. O sea, es decir, que también el Papa al mismo tiempo pide, pues, para entendernos, una tolerancia cero, una tolerancia cero y una firmeza absoluta en este aspecto. Esta crisis que vivió la Iglesia de Estados Unidos, en el fondo también, vamos a ser claros, ha sido utilizada por enemigos de la Iglesia para cuestionar muchas cosas, ¿no? Para cuestionar el mismo celibato. No, es que el problema está en el celibato. Está en el celibato de la Iglesia Católica. Como el celibato no puede ser mantenido, y luego pasan estas cosas, ¿no? Surgen... Mire usted, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entre otras cosas, vamos a decir que en la Iglesia protestante estadounidense, donde no hay celibato, donde los sacerdotes se casan, pues el índice de esos abusos ha sido superior al de la Iglesia Católica. Luego, no me mente usted el celibato. Además, vamos a poner las cosas claras también, un tanto por ciento altísimo, superior al 75% de los casos que se han juzgado en Estados Unidos han sido abusos que tuvieron lugar allá por los años 70. Los casos ahora juzgados, la gran mayoría son de los años 70, y son de los años 70 en los que los sacerdotes abusaron de niños o de adolescentes, mejor dicho. La gran mayoría de los casos son de abusos de sacerdotes hacia adolescentes, es decir, que tendían, esos sacerdotes abusadores tenían tendencias homosexuales. La gran mayoría de ese 1% del clero americano tenía tendencias homosexuales. Entonces también esto nos hace entender por qué la Iglesia Católica no admite, tiene como norma, ¿no?, el no admitir como candidatos al sacerdocio a quienes tienen marcadamente tendencias homosexuales. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que quien tiene ese tipo de heridas tiene más peligro en la convivencia del seminario, con sus compañeros y en el trato con los jóvenes tiene más peligro a poder desarrollar determinadas pues actitudes y comportamientos desequilibrados. Por lo tanto, hay que decir que esos casos de sacerdotes que han cometido la gran mayoría, ¿no?, de esos casos de Estados Unidos, en el fondo eran candidatos al sacerdocio que, según la normativa de la Iglesia, no debían de haber sido aceptados en los seminarios, y que por no aplicar la disciplina adecuada y correctamente se habían colado en el seminario. O sea, también, ¿qué quiero decir con esto? Que de esta crisis no tenemos que salir, sino en el fondo fortalecidos de las convicciones básicas que tenemos, del valor del celibato, por supuesto, pero también del valor de que preservemos y discernamos bien los candidatos al sacerdocio, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que se pidan determinadas cualidades a los candidatos al sacerdocio. Esto lo digo porque, claro, es evidente que también ha existido un aprovechamiento del asunto para atacar, ¿no? Para atacar. También hay que decir que el Papa, a los mismos obispos, los obispos estadounidenses, pues les ha hecho también una corrección de que no siempre hemos afrontado bien estas cosas, que a veces, pues cuando un obispo igual ha recibido una denuncia de este estilo, en vez de atajarla con una tolerancia cero, pues igual a ese sacerdote le ha mandado a un psicólogo, y a ver si ese psicólogo pues hace algo con él, y si le cambio de sitio, a ver si en el siguiente sitio puede rehabilitarse, y evidentemente pues la experiencia ha demostrado que eso es un desastre, que ante desórdenes de ese estilo hay que cortar por lo sano y punto. Hay que cortar por lo sano. No se puede estar confiando en que alguien pueda regenerarse y mientras tanto puede estar continuando haciendo el mal. Hay ciertos males en los que no se puede correr el riesgo de la tolerancia. También eso es otra especie de norma clara, ¿no?, que el Papa pues dirigió a la Iglesia estadounidense. Y me parece importante concluir esta reflexión con estas expresiones, ¿no? Sigo con el discurso del Papa a los obispos de Estados Unidos. Tenemos que confiar en que este tipo de prueba que ha acontecido en la Iglesia estadounidense, ¿no?, traerá una purificación de toda la comunidad católica, una purificación necesitada urgentemente si la Iglesia quiere predicar de manera más efectiva el Evangelio. Es decir, el Papa habla de purificación. Cuando Dios permite
permite, ¿no?, que nuestros pecados, ¿no?, de alguna manera nos humillen, los pecados de la comunidad, ¿no?, nos humillen. Es un momento en el que el demonio de ahí quiere extraer, ¿no?, pues la desesperanza, quiere extraer la no adhesión a nuestra madre Iglesia, ¿no? El demonio de cualquier escándalo quiere traer la decepción y la desesperanza y por tanto desconfianza hacia la Iglesia. Eso es lo que quiere el demonio sacar como fruto de cualquier escándalo que ocurra en una parte del mundo. Y además amplificado en todos los medios de comunicación, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, bien, pues lo que el Papa dice es: nosotros lo que tenemos que sacar es purificación. Hagamos penitencia. Fijaros, una de las cosas que en Estados Unidos se ha fomentado más a raíz de aquellos escándalos ha sido la adoración perpetua. Adoremos al Santísimo Sacramento. De esta crisis tenemos que salir purificados. La adoración al Santísimo nos tiene que hacer caer en cuenta que no somos nada. Si nos dejamos de la mano de Dios, somos una porquería. Sin la gracia de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Necesitamos apoyarnos en la gracia de Dios y pedir que el Señor sane nuestras heridas y que nos haga muy humildes para reconocer el yo pecador, y que no seamos soberbios y nos sintamos seguros de nosotros mismos. El que se sienta seguro de sí mismo, tenga cuidado, no caiga. Por eso el Papa insiste: de esta crisis, se refería pues a la crisis estadounidense, allí dirigida a los... Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Ayer habló usted de los carismas de redención para la castidad. La pregunta ¿es lo mismo el carisma de virginidad que el carisma de pureza? ¿En qué se diferencian? Bueno, vamos a ver, la palabra pureza y virginidad en principio son distintas, porque la virtud de la pureza está llamado, es como la castidad, ¿no? Está llamado a vivirlo todo el mundo. El casado tiene que vivir en pureza, en castidad, dentro del matrimonio. Y lo mismo el célibe, y lo mismo el soltero, es decir, ¿no? Sin embargo, la virginidad es otra cosa. La virginidad es el compromiso celibatario. Es la renuncia a la entrega sexual por una consagración a Dios. O sea que entonces, digamos, distinguimos entre pureza y castidad, que eso es lo mismo, pureza y castidad, y virginidad o celibato, que supone una consagración, o sea, una renuncia a la vocación matrimonial para consagrarse a Dios. Son dos temas distintos. Adelante, además pasa una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Padre, yo soy una oyente suya. He sido muy maltratada en el matrimonio y entonces él se iba con las mujeres y yo pues tenía que aguantarlo, claro, y luego él, yo no se lo quería dar porque yo era muy creyente y entonces él me maltrataba porque era muy celoso, no me podía separar porque si me separaba pues era mujer muerta. Eso lo tenía seguro, que me mataba, lo mismo que me maltrataba, pues decía que no tenía que ser de nadie. Y entonces he tenido muy mala vida. Y entonces ya le dije un día, digo, si te vas con ella, te juro que algún día me tengo que separar de ti. Y yo pues tenía que aguantarlo porque tenía luego ya 4 hijos y entonces pues digo, ya que soy una desgracia, pues no quiero que sean mis hijos porque Dios me ha dado mi cruz y la quiero llevar porque era muy creyente de toda la vida porque lo era mi madre y entonces esta cruz la tengo que llevar y la he llevado y están todos los hijos bien colocados a base de golpes y de sacrificación y luego yo ya le perdí el amor a los 40 y tantos años, ya no quería nada y ya los hijos intervenían y ya no le dejaban que me pegara y así ha sido mi vida. Y también le voy a decir que yo de la fe que tenía una fe tan grande a Juan Pablo II
que me empezaron a doler la rodilla, sobre todo la derecha, y una noche me dolía muchísimo, muchísimo, y mi hijo, pues el pequeño, era un creyente también, y de viaje de novio se fue a Roma y trajo a Juan Pablo II, y la tenía aquí a mi habitación con el Sagrado Corazón de Jesús, que estoy rodeada de santos, y tengo una fe grandísima, y entonces le digo a Juan Pablo II, y qué fe te he tenido yo también tanto, y mire, nunca lo he pedido porque no me maltratara y porque no fuera malo, nunca lo pedía, pero sin embargo a Juan Pablo II le pedí por la rodilla y porque me diera salud, y porque eso, y ya me faltaban 8 días para operarme, y se lo pedí tanto que luego mañana ya no me ha vuelto, y va a hacer, mira, Juan Pablo II va a hacer 4 años que en tuvo abril. esa gracia de sanación. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que yo le he escuchado con un sentido de admiración tremendo, porque la verdad es que la historia que usted nos comparte pues es la historia de tantas personas, especialmente mujeres, ¿no? También habrá habido hombres, ¿no? Pero yo creo que especialmente mujeres, más mayoritariamente, que han tenido una capacidad de soportar situaciones tremendas, y además lo han hecho pensando en sus hijos, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre es un poco dudoso, ¿no? Tenía que haber aguantado todo eso, tenía que haber tal. Mire, ahora mismo yo no entro a juzgarlo, lo que sí que digo es que bendita fidelidad la que usted ha tenido. Bendita fidelidad, y estoy convencido que Dios se la está ahora mismo compensando pues en sus hijos, ¿no? Porque usted ha demostrado tener un olvido de sí mismo tremenda, ¿no? También en la manera en la que uno es capaz de sobrellevar ciertas injusticias, pues la verdad es que se demuestra la grandeza moral de la persona. Hoy, desde luego, hoy en día no existe una capacidad de aguante, pero ninguna, ¿no? Pero, vamos, yo no entro a juzgar hasta qué punto usted no debía de haber aguantado, pero lo que sí que es cierto es que estoy convencido de que Dios bendecirá esa cruz de fidelidad que usted ha tenido a lo largo de toda su vida. Bendito sea Dios, y también nos encomendamos a Juan Pablo II, aquel que escribió aquella encíclica Familiaris Consortio, y que fue un auténtico enamorado de la familia y de la santidad matrimonial. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, sí, brevemente, por favor, escuchamos. Yo soy una oyente desde hace 6 años que mi hermano estaba en Madrid en una clínica de cáncer. Bueno, soy asidua. Muchas gracias por sus intervenciones que me han ayudado mucho. Ahora tengo el problema de